la muerte y el Espíritu de Dios. Cuando nosotros tocamos este tema, como dice aquí en el capítulo 8 y su versículo 8, en el nombre del Señor Jesucristo, quiero darle lectura donde dice: no hay hombre que tenga potestad sobre el Espíritu para retener el Espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte, y no valen armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que la posee. Cuando nosotros vemos estos pasajes de las Escrituras, nos llenamos a veces de un poco de preocupación, porque lamentablemente este versículo 8 nadie lo puede superar. Ni el mejor deportista, ni el mejor alimentado que tenga una buena dieta, ni el que sea cuidado con toda la asesoría de la medicina, no puede romper este versículo 8. Es un versículo que nos pone un límite a todos los humanos. De aquí a 100 años atrás están contemplados casi la mayoría de los que han existido sobre la tierra en el versículo 8. Nosotros tenemos cuerpo, alma y espíritu, porque así lo dice la palabra de Dios. Pero cuando nos acercamos a la palabra y encontramos de que hay algo que verdaderamente deberíamos de entender, ¿cuál es la condición del hombre hoy en día? Si el hombre fue condicionado por Dios según Génesis capítulo 2 versículo 17, donde Dios le dijo al hombre: más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque del día que de él comieres ciertamente morirás. Estos reglamentos de la palabra de Dios deben de ser nuestra columna vertebral y deben de ser textos que no deben de estar rebotando, sino deben de ser estructurales, porque si estos textos están aleatorios, serían circunstanciales, pero estos textos deben de ser estructurales, porque nosotros debemos de manejar una estructura cristiana, bíblica. Si nosotros somos cristianos, somos evangélicos, si nosotros profesamos el evangelio del Señor Jesucristo, si nosotros creemos en su palabra, vamos a creer en su doctrina, vamos a creer en la doctrina apostólica y vamos a creer en la escatología profética de las Escrituras. Pero lejos de la apología, o sea, de la defensa de nuestra religión, lo que quisiera presentar aquí es la advertencia de lo que la palabra de Dios nos dice. No hay hombre que tenga potestad sobre el Espíritu para retener el Espíritu. No hay hombre que tenga potestad sobre el Espíritu, porque nuestra desventaja es que nosotros ni conocemos el Espíritu. Por eso es de que el Señor manda que se predique el Evangelio, porque son las almas las que están en juego. Las almas de los hombres son las que están en juego, y es Dios el que no quiere que nadie perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Pero nosotros nos oponemos a ese llamado de misericordia y de piedad de Dios. En Apocalipsis capítulo 1, versículo 18 dice: y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Este versículo 1 no podría cubrirlo nadie, ni siquiera el apóstol Pedro, porque algunos estudiosos han pensado que el apóstol Pedro podía llegar a tener las llaves. Algunos pensaron de que él podía tener las llaves. Y algunos también, en forma de broma, dicen que cuando nosotros morimos nos encontramos con San Pedro y que él es el que nos deja entrar o nos manda para abajo de nuevo. Estos son términos un poquito así, como yo me imagino que como que bromea la gente. Pero tienen siempre en mente de que como piensa de que pues recibió las llaves. Pero ¿qué llaves recibió él? ¿Recibió las llaves del Hades y de la muerte? ¿O recibió las llaves para predicar el Evangelio?
el permiso para predicar el Evangelio. Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Cómo creerán si no hay quien les predique? Eso es lo que dice la carta a los romanos. El capítulo 1, el capítulo 2 comienza a introducir quién pues les predicará. Porque no hay una forma de hablar sin el permiso de Dios. Es que no puede ser que Él esté hablando el Evangelio. Es que no puede ser que esa mujer esté hablando el Evangelio. Pero es que es Dios el que usa todos los medios para poder transmitir en la misma humanidad. Él podía mandar un ángel. Podía poner un ángel como el que tiene la iglesia mormona allá por la zona, no sé si es la zona 10, entre zona 3 y zona 10, ahí aparece un ángel de bronce o de oro, no sé. Dios podría mandar un ángel que se parara en un parque y toda la gente al ver toda esa sensación, por lo sensacional del momento, quizás muchos se convertirían. Pero Dios quiere que la gente sea lógica, que la gente use la reflexión, partiendo de alguien tan insignificante. Y es ahí en donde vemos cómo los apóstoles, que eran gente del vulgo, que eran gente vulgar, que eran gente mundana, que eran gente despreciable. Como así decían los mismos sacerdotes. Decían, pero esta gente maldita no conoce la ley. Ellos creían que porque habían leído la ley, por eso ellos los hacía benditos a ellos. Perdón. Pero aquí encontramos en Apocalipsis, y el que vivo y estuve muerto. El Señor probó las dos condiciones, siendo el Hijo de Dios. Pasó por ese lapso de la muerte. Y por eso en Hechos de los Apóstoles, cuando el apóstol Pedro está predicando, dice, el apóstol está hablando y comienza a mencionar, porque en ese mensaje el apóstol Pedro lo que quiere es dejar en claro las virtudes de la omnipresencia, omnisapiencia de Dios, por medio de su Hijo, el Señor Jesucristo. Cuando comienza a predicar y habla el apóstol Pedro, nosotros nos quedamos admirados porque en el capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles, él les comienza a explicar lo que dice el versículo 15 del capítulo 2, porque estos no están ebrios, estos no están borrachos, como vosotros pensáis. Estos no están ebrios, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto fue lo que dijo el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Este es el ministerio del Espíritu Santo que comienza a trabajar en los apóstoles. Es decir, entonces, que este ministerio comenzó con los apóstoles y no ahora. Muchos creen que este es el tiempo donde va a ser un derramamiento del Espíritu. Y hay que tener mucho cuidado en eso. Porque a veces nosotros confundimos el Espíritu de Dios con el espíritu del mundo. Porque sabemos quién está operando en el mundo. El mundo entero está bajo el maligno. Y si hay un espíritu en el mundo, va a ser el espíritu del maligno. Entonces debemos de tener mucho en cuenta eso, porque dice, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Eso fue lo que comenzó a ocurrir cuando los apóstoles estaban trabajando. Era el mover de un espíritu que comenzaba a modificar una religión que se había quedado en una religión estática, una religión que no traía dinámica. Era una religión que solo se conformaban con cumplir los mandamientos, pero en ellos no había un espíritu, porque habían muerto al desobedecer. En el instante en que el hombre desobedece y va a probar de ese árbol prohibido, muere espiritualmente. Y la muerte comienza a hacer estragos desde Adán hasta Moisés y comienza a aparecer la ley. La ley es el hasta aquí. La ley es el hasta aquí de la muerte.
Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y aquí dice, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. Esto que está hablando aquí es lo que habló el profeta Joel. Y él lo está relatando porque es la manifestación del Espíritu que venía a encontrarse con los poderes de la muerte. Y cuando se encuentra el Espíritu de Dios, este momento es cuando el Señor Jesucristo detiene el paso terrible que traía la muerte. Y dice aquí, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Ahora, aquí deberíamos de ponernos, si hay alguien que está meditando en esta tarde, deberíamos de ponernos a pensar, ¿será que el Señor estaba haciendo un espectáculo? ¿Será que el Señor estaba haciendo una coreografía? ¿Cómo es? Coreografía. ¿Estaba tratando de adornar el espectáculo el Señor? ¿O realmente lo que ocurrió aquí fue un encuentro de los dos poderes? El Espíritu de Dios con el espíritu de la muerte. Consideremos que es un espíritu muy fuerte. Es un espíritu muy dominante. Es un espíritu que trasciende y que nadie lo puede controlar. Solo el Señor Jesucristo dice de que Él puede poner su vida y la puede volver a tomar. ¿Qué poder es el Señor Jesucristo? Porque Él es creador, es el Hijo de Dios. Pero dice entonces, para salvarse del imperio de la muerte, dice el versículo 21, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo de la muerte. Eso es lo que no quiere hacer la gente. Encuentra uno a una persona, le comienza a evangelizar y le llevan a uno la corriente y solo uno termina de evangelizarlos y se quedan igual. Se quedan muertos en sus delitos y pecados. Y el tema de la muerte sigue latente en sus propias vidas. Y entonces cuando entra el discurso del apóstol Pedro, cuando el apóstol Pedro comienza a confrontar de que esto fue una planificación espíritu y muerte, esto ya estaba planificado. Y la planificación las vemos aquí del versículo 22, donde dice, varones israelitas. Les habla con tanto cariño, les dice, pero varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios, entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros, por medio de Él, como vosotros mismos sabéis. Ellos fueron testigos de todo lo que el Señor Jesucristo hizo. Ahora, aquí viene la planificación divina. ¿Cómo planificó Dios? ¿Cómo trazó Dios este encuentro? Esto ya estaba planificado desde la eternidad. Esto no fue nada más que apareció. La misma muerte está condicionada a la planificación de Dios. Y dice el versículo 24, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Esta es la omnisapiencia de Dios. Prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole. Es que verdaderamente es impresionante. Es algo que emociona ver hasta dónde llega la planificación de Dios.